¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, mira, dice así, ¿eh? Un depósito dice rectangular de 1,10 metros de largo y 1,83 metros de profundidad y 2,14 metros de ancho. Contiene, dice, 0,62 metros de agua, ¿no? No, 0,92 metros de agua, dice, ¿no? Dice, si está sometido a una aceleración horizontal en la dirección de su longitud, el cual dice es de 2,45 metros por segundo al cuadrado, determina, dice, la máxima presión, determine la presión máxima, dice, del fluido en el recipiente. A ver, otra vez, dice, se tiene, dice, un depósito rectangular de 6,60 metros de largo, 1,83 metros de profundidad y dice que es de 2,14 metros de ancho, ¿no? Contiene 0,92 metros de agua. Dice, si está sometido a una aceleración horizontal en la dirección de su longitud de 2,45 metros por segundo al cuadrado, determine la máxima presión del fluido en el recipiente. Bien. Bueno, aquí hay un dibujo que no nos va a ayudar, así que vamos a borrarlo. Más bien ahí vamos a hacer un dibujo, ¿eh? Más o menos lo que te dicen, ¿no? A ver, dice, veamos, veamos, profundidad, ¿no? Ya vamos a hacer dos dibujos, caballero, porque con una sola no se va a comprender. Así que, caballero, muchachos, a dibujar. No queda otra. A ver. Ya, para completar el gráfico, dice así, ¿eh? Un depósito rectangular dice de 1,10 metros de largo, dice, ¿no? Y este es el largo, ¿eh? Dice y es de 1,83. 1,83 metros de profundidad, dice, ¿no? Bueno, el ancho ya pues es hacia el fondo, ¿no? Dice contiene 0,92 metros de agua. Ya. 0,92, muchachos, ¿es la mitad o no de 183? Ahora dividen 183 entre, calculadora, a ver, 1,83 entre 2. Casi 1,915, casi la mitad, ¿no?
Ya mira, dice que en este caso del agua, o de ese líquido que está contenido, te dan tu dato, miren. ¿Cuánto dice que es? Es 0,92. Ya, ahora dicen, esto está cuando está en reposo, ¿ya? Todo eso de aquí está en reposo. Ahora, de acá seguramente pues esta se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar y luego ya vas a analizar cuando ya esté desviado el fluido, cuando esté por ahí. Ya, esta posición debe mantenerlo, ¿eh? Ahí, y en función de esto habría que desviarlo. O sea, este pedacito que está acá se va a pasar para acá. Ya, entonces acá va a quedar en blanco. Ya, toma mucho tiempo dibujarlo, caballero. Ya, entonces con la presión sería la máxima. Tener presente que ya estamos en planos inclinados, ¿no? Y cuando estamos en planos inclinados, o al menos para esa aceleración, que va a ser esta nuestra gravedad efectiva, esa va a ser para nosotros nuestro G efectivo, donde esta es una perpendicular, ¿no? Entonces dice, para que en un plano inclinado, esta de acá va a ser tu profundidad. Esta de acá va a ser con tu profundidad, ¿eh? Hay muchas líneas rojas ahí. Las vamos a dibujar acá abajo nomás. Esta de acá y así. Este va a ser nuestro H, ¿eh? O sea, acá habrá otro H, ¿no? Acá habrá otro H, acá habrá otro H, por acá tengo otros Hs, otros Hs. Pero de todos esos Hs, este H que dibujaba al principio, digamos, es la máxima. Entonces, la presión va a ser máxima justo en este punto, en el punto A. ¿Por qué? Porque la columna digamos, del agua, ahí es en cantidad, ¿no? En cambio, aquí, pues, en esa parte o en esa parte no, ¿no? Entonces, justo en el punto A es donde la profundidad, digamos, es la máxima, ¿eh? A mayor profundidad, mayor presión. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Lo que nos piden, dice la presión máxima, ¿no? Con lo que vamos a ver acá ya, se tiene que la presión máxima va a ser igual así. Densidad de líquido, gravedad efectiva por la profundidad H. Vamos a llamar esto de acá asterisco. Ya. ¿Qué es eso de acá? Dice, ¿es agua o no es agua? Ah, es agua, dice, ¿no? Ahí así es agua, esta densidad de líquido ya está definido. Esto vale 1000. La gravedad efectiva, eso sí faltaría calcular, ¿no? Recuerdan que esto dice que vale 1,10. No, perdón, 6,10, ¿no?
Bueno, tenemos varias cosas que calcular. Primero, la gravedad efectiva, pero tenemos acá una aceleración, miren. Entonces, diremos nosotros acá, no se tienen. Tenemos ángulos, no tenemos, ¿no? Mm, y ahora, muchachos, dice, a ver, depósito rectangular, el agua está sometida a tanto, determina la presión máxima. ¿Qué dato más hay? A ver, dice un repósito rectangular, tienes el ancho, está sometido a una aceleración horizontal. Creo que sí va a salir. Mira, digamos acá se tiene. Se tiene que la gravedad efectiva, esa gravedad efectiva es la raíz cuadrada de la gravedad elevada al cuadrado más la aceleración elevada al cuadrado. Y justo te dan estos datos, porque la gravedad supone que se conoce, ¿no? Entonces, la gravedad efectiva, ¿a qué va a ser igual? Mira, la gravedad tú conoces, esto vale 9,81. 9,81. Esto elevado al cuadrado, más la aceleración, pero la aceleración viene de dato, mira, 2,45 al cuadrado. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿cuánto sale ahí? Entonces tenemos a la gravedad efectiva. ¿Cuánto sale su valor? A ver. Vamos, muchachos, con calculadora. 10,11. Mm, 5 minutos. Ya, entonces acá te sale, un ratito, a ver, 10,11, ¿no? 10,11 metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien, hasta ahí con ella tendríamos esta gravedad efectiva. Ya tenemos el efectivo, nos faltaría el h, ¿no? Bueno, para calcular el h, tengo que tener este ángulo de acá. Mire, ese ángulo es alfa, acá también es alfa. Acá es 90 grados. Acá va a ser con el 90 menos alfa. Y como acá también es 90 grados, entonces acá también va a ser alfa, ¿ya? Entonces ese ángulo vamos a usarlo acá. Vamos a borrarlo todo. Y así si este ángulo de acá le llamas alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. Hasta ahí, ¿está muy bien, muchachos? Si este ángulo de acá vale alfa, acá abajo está en el ángulo, vale alfa. ¿Está bien? Y ahora, hasta acá, muchachos, más o menos, hasta aquí, nosotros tenemos ya el valor. Mira, ¿cuánto es este valor? Este valor de acá vale 0,92. 0,92 metros. Lo que me faltaría calcular es este pedacito de acá, que vamos a llamarle X, ¿ya? Ahora, en la horizontal eso de acá es punto medio, este punto medio. O sea, este de acá justo cae en el punto medio. Entonces, si esto vale 1,10, esto de acá ya se conoce, ¿ya? Vamos a calcular el ángulo, ¿ya? Es necesario, muchachos, calcular el ángulo, alfa. Siendo, ¿ya? Ya, yo les había dicho, Jona, que la tangente del alfa era aceleración entre gravedad. Entonces, para calcular ángulos, tú tienes que decir así, el ángulo a qué va a ser igual. O de frente, ¿no? La tangente. Entonces, la tangente a qué va a ser igual en ese triangulito. La tangente va a ser igual este cateto donde vale X, entre ese cateto donde es el puntito.
Ya, entonces reemplazamos, ¿eh? La aceleración, ¿cuánto sale? 10, no, la aceleración no es 10, y algo. La aceleración es 2,54, 2,45, perdón, y la gravedad 9,81. ¿El a quién va a ser igual? A este x, que no conocemos entre ese punto. ¿Pero qué es ese punto? La mitad de 61, ¿no? ¿Cuánto es la mitad, muchacho, de 61? 6,1 entre 2, eso dice que es 3,05. Ya, ¿cuánto sale, muchachos, esta x? Ese de 3,05 por 2,45 entre 9,81. Ya, más o menos sale con este sale 0,67. Entonces sale este x 0,67 metros, ¿no? No, 0,76 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué más me faltaría, no? En este triangulito del gráfico, ¿ya? Tengo que aplicar un poquito de trigonometría, ¿ya? Bueno, parecía fácil, pero está difícil. Bueno, del gráfico, la razón trigonométrica que relaciona este cateto con la hipotenusa es el coseno. Entonces, el gráfico diría el coseno, ¿no? Coseno del alfa. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa, que sería h, voy a sumar 0,92 más, voy a sumar acá, 0,92 más 0,76. Eso me queda más o menos 1,68. Ya, me falta el ángulo. Si conozco el ángulo, ya me salía el problema. Pero yo les había dicho, Jone, por teoría, que la tangente era A entre G, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo? Los ángulos se calcula con calculadora, valga la redundancia. Tangente del A entre el G a la menos 1. O sea, función inversa tiene que usar. ¿Saben usar, Jone, su calculadora para sacar ángulos? ¿Cuánto era la aceleración? La aceleración era 2,45, ¿no? La gravedad 9,81. Todo esto a la menos 1. Con calculadora, muchachos. Creo que es tangente a la menos 1, algo así. Creo que la simbología va por acá. Menos 1. Tangente a la menos 1. Así que está acá para no confundir, borramos. ¿Cómo se usa la calculadora científica, no? Bueno, primero lo prenden, luego presionas el botoncito que dice Shift, y luego presiona tangente, ¿no? Y justo cuando presiona tangente debe aparecerte en la calculadora a tangente o tangente a la menos 1. Significa que es función inversa, ¿no? ¿De quién? De 2,45 entre 9,81. Y se cierra el paréntesis. ¿Cuánto sale 14 grados? Muy bien, excelente. Sale 14 grados, ¿no? Entonces el ángulo sale 14 grados. Eso reemplazamos entonces en la ecuación anterior, ¿eh? O sea, en esta de acá. Ahí reemplazamos. Entonces iremos coseno de 14 es igual al h entre 1,68. Ya, vamos jovencitos, de acá calculen el h. Si el h te sale, ya te sale todo el problema. Eso reemplazamos en asterisco. En asterisco es la presión máxima, ¿no? Aquí va a ser igual, la densidad que es 1000. ¿Por quién? Por la gravedad efectiva, pero ¿cuánto vale eso ahí? 10,11. ¿Por quién? Por el h. Vamos muchachos, falta el h. Cojan calculadora científica de ser posible, ¿no?
Bueno, coseno de 14 grados por 1.68. ¿Cuánto le sale, muchachos? ¿Le sale 1,63? Ya, 1,63 metros. Entonces acá por 1,63. ¿Ya? Bien, entonces acá por lo tanto operando, ¿no? Por lo tanto, bien. Presión máxima. A ver, multiplicamos 10.11 por 10.11 por 1.63. ¿Cuánto sale eso de acá? Más o menos sale 16,48 kilopascales. Y bueno, y esto sería la respuesta a este problema, ¿no? Ya, ¿qué tal, muchachos? ¿Comprendieron? ¿Está muy complejo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron?